El sol descendía lentamente sobre la Ciudad de México, y el cielo se teñía de matices que parecían pinceladas de un artista celestial, naranjas intensos, dorados brillantes y púrpuras profundos, que se mezclaban con las primeras sombras de la noche. Era la hora mágica ese instante, en que la ciudad vibra entre la prisa del día y la promesa de la vida nocturna. En medio de ese espectáculo natural, un elegante automóvil negro se detuvo frente al imponente Club Reforma, sede de uno de los eventos más esperados del calendario social, la gala anual de la Fundación Corazones en Armonía. Aquella noche, como cada año, empresarios filántropos y celebridades se reunían para un propósito mayor: recaudar fondos para apoyar a niños que enfrentaban enfermedades cardíacas. Una causa noble envuelta en el brillo del glamour. De la puerta trasera del vehículo descendió Lucero Hogaza León, y el murmullo entre los presentes se hizo notar al instante. Vestía un elegante vestido azul medianoche de caída perfecta que realzaba la luz natural de su mirada. Su cabello castaño, trabajado en ondas suaves, caía con delicadeza sobre sus hombros, y un collar de zafiros finamente engarzados brillaba con cada paso, reflejando no ostentación, sino una elegancia serena fruto de décadas de trayectoria impecable. Los flashes de las cámaras iluminaron el instante como pequeños relámpagos. Lucero sonrió, no con la sonrisa rígida de quien posa para los fotógrafos, sino con esa calidez genuina que siempre la había distinguido. Su presencia no imponía, más bien acogía. Caminaba segura con gracia y cada movimiento transmitía la confianza tranquila de una mujer que había sabido conquistar escenarios y corazones durante más de 3 décadas. El Club Reforma brillaba esa noche como un palacio. Su fachada colonial estratégicamente iluminada proyectaba un aire de solemnidad y sofisticación. Los jardines exteriores estaban decorados con arreglos florales en tonos blancos y plateados que parecían reflejar la luz de la luna. El aire olía a rosas frescas y a un sutil perfume de jazmín que el comité organizador había dispersado discretamente en la entrada. Cada detalle estaba diseñado para transmitir exclusividad. Un joven con uniforme impecable se adelantó para abrir la puerta y con voz respetuosa saludó. «Buenas noches, señora Hogaza. Es un honor tenerla con nosotros esta noche». Lucero correspondió con una sonrisa amable, inclinando ligeramente la cabeza en un gesto de cortesía natural. Con esa misma serenidad comenzó a avanzar sobre la alfombra roja, mientras los fotógrafos capturaban cada ángulo. Algunos invitados que ya habían llegado la observaban con admiración, comentando en voz baja lo radiante que lucía. Todo parecía transcurrir con normalidad, hasta que al llegar al acceso principal, un hombre de traje oscuro y semblante rígido levantó la mano bloqueando su avance. En una de sus manos sostenía una tableta electrónica y la revisaba con gesto concentrado. Lucero se detuvo aún con una expresión tranquila. «Buenas noches», saludó con cordialidad. Lucero Hogaza, invitada para la gala de Corazones en Armonía. El hombre asintió mecánicamente y comenzó a deslizar su dedo sobre la pantalla. Pasaron segundos que parecieron minutos. Su ceño se fue frunciendo cada vez más hasta que levantó la mirada con un gesto que mezclaba confusión y profesionalismo distante. «Disculpe, señora», dijo con tono monocorde casi frío. «Su nombre no aparece en la lista de invitados confirmados». Lucero parpadeó incrédula. Ella había confirmado su asistencia semanas atrás directamente con Carmen Elizondo, presidenta de la fundación y organizadora del evento. Y no solo como invitada tenía un papel central esa noche, debía entregar un reconocimiento especial a un equipo médico que había transformado vidas con su dedicación. «Debe tratarse de un error», respondió con calma, aunque en su interior la incomodidad empezaba a crecer. «He confirmado mi asistencia personalmente con la señora Elizondo. Además, estoy programada para participar en la ceremonia de reconocimientos». El encargado volvió a revisar la lista, esta vez con gesto exagerado, como si quisiera demostrar su diligencia frente a los demás. Al cabo de unos segundos, negó con la cabeza. «Lo lamento, señora Hogaza. Su nombre definitivamente no aparece en nuestros registros, y tenemos instrucciones estrictas de no permitir excepciones a la lista oficial».
Un murmullo comenzó a expandirse entre los invitados que aguardaban en la entrada. Algunos curiosos se detenían para observar. Otros cuchicheaban, y un par de fotógrafos alzaban sus cámaras con evidente interés presintiendo que algo incómodo estaba a punto de suceder. Lucero sintió un calor subir por sus mejillas. No era orgullo herido, sino la incomodidad de estar siendo expuesta públicamente a un trato injusto. Respiró hondo y mantuvo la compostura. Si algo había aprendido en todos sus años de trayectoria, era que la dignidad debía sostenerse incluso en los momentos más adversos. «Entiendo los protocolos», dijo con voz serena pero firme. «Podría contactar a la señora Elizondo, ella podrá aclarar esta situación en un instante». El hombre dudó por un momento su máscara de eficiencia impersonal, mostrando una pequeña grieta. Sin embargo, terminó respondiendo con un tono cargado de condescendencia. «La señora Elizondo está ocupada con los preparativos del evento. No podemos interrumpirla por cuestiones de acceso». Ese último comentario, con su matiz despectivo, fue como una punzada. Lucero, que siempre había procurado tratar a todos con respeto sin importar jerarquías, sintió lo extraño que era recibir ahora un trato distante casi humillante. Alrededor los murmullos crecían. Los invitados observaban con atención, algunos incluso con cierta incredulidad. Lo que había empezado como una confusión administrativa se transformaba rápidamente en un posible incidente público. Lucero dio un paso atrás erguida con la frente en alto. No iba a discutir ni mucho menos suplicar. Si aquel lugar no la quería recibir, prefería marcharse con dignidad antes que ser sometida a la humillación. «Lamento la confusión», dijo con calma, aunque su corazón latía acelerado. «Les deseo una velada exitosa». Giró sobre sus talones para retirarse dispuesta a abandonar la escena. Pero entonces, justo en ese preciso instante, una voz masculina cálida y firme resonó a su lado, deteniendo todo el murmullo y atrayendo la atención de quienes presenciaban la escena. El murmullo se hizo silencio cuando aquella voz retumbó con firmeza. «¿Hay algún problema?». Lucero giró lentamente la cabeza y sus ojos se encontraron con una mirada que conocía demasiado bien. Allí estaba Manuel Mijares, impecable, en un traje gris oscuro, una corbata plateada perfectamente anudada, y esa presencia inconfundible que parecía llenar cualquier espacio. Sus ojos, mezcla de sorpresa y preocupación, se clavaron en los de Lucero, con una intensidad que la transportó, aunque fuese por un instante, a otro tiempo, a otra historia compartida. Por un momento el tiempo pareció detenerse. Tantas memorias, tantos escenarios recorridos juntos, tantos capítulos de una vida entrelazada, y ahora se reencontraban en circunstancias tan imprevistas como incómodas. Lucero, con esa serenidad que había cultivado durante años de exposición pública, intentó restar importancia a lo que estaba ocurriendo. «Al parecer hubo una confusión con mi invitación», explicó con una sonrisa diplomática. «No aparezco en la lista de invitados». El gesto de Mijares cambió al instante. Frunció el ceño, ese ceño tan característico que Lucero conocía de sobra, señal inequívoca de que algo no le parecía justo. Y su voz, firme y segura, resonó con la autoridad de quien no estaba dispuesto a permitir una falta de respeto. «Eso es imposible», replicó mirando directamente al encargado. «Lucero es invitada especial esta noche. Tiene un papel fundamental en la ceremonia de reconocimientos». El hombre, aún aferrado a su tableta, se removió incómodo. Su lenguaje corporal lo traicionaba, estaba frente a dos de las figuras más respetadas de la música mexicana, y la situación lo sobrepasaba. Sin embargo, su voz se mantuvo rígida, casi mecánica. «Lo siento, señor Mijares, las instrucciones son estrictas. Solo pueden ingresar quienes aparecen en la lista oficial». El aire se tensó como si alguien hubiera pulsado una cuerda invisible. Los murmullos entre los invitados crecían, los fotógrafos se acercaban discretamente, y la escena comenzaba a adquirir tintes de escándalo público. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Mijares, tras mirar a Lucero y luego al encargado, tomó una decisión que sorprendió a todos. En ese caso declaró con voz firme pero tranquila: «Yo tampoco asistiré esta noche». Un silencio se apoderó de la entrada. El encargado parpadeó incrédulo.
Pero... Señor Mijares, usted sí está en la lista. Su mesa ya está preparada. La respuesta de Mijares fue un golpe de sencillez que desarmó a todos. Si la señora Hogaza no es bienvenida, entonces yo prefiero retirarme. Hay principios que no son negociables. Lucero lo miró con los ojos muy abiertos, genuinamente conmovida. No habían planeado verse. Esa noche no mantenían contacto frecuente más allá de lo relacionado con sus hijos, y ciertamente él no tenía ninguna obligación de tomar partido. Y sin embargo, allí estaba Manuel Mijares, dispuesto a renunciar a su participación en una gala importante solo por solidarizarse con ella. Manuel, no es necesario que hagas esto, susurró Lucero conmovida, pero al mismo tiempo preocupada por las consecuencias de su gesto. Es solo un malentendido. Él negó suavemente con la cabeza. No se trata de necesidad, Lucero respondió con serenidad. Se trata de respeto. Con esas palabras, le ofreció su brazo. Lucero, tras un breve instante de vacilación, lo tomó. Y juntos comenzaron así a alejarse de la entrada, mientras los flashes de las cámaras explotaban sin piedad. Los fotógrafos capturaban cada segundo, sabiendo que aquel momento no era uno más. Era historia pura, un gesto que hablaría más allá de los titulares. El encargado, cada vez más nervioso, apretó su intercomunicador intentando encontrar una salida a la situación que claramente se le escapaba de las manos. Y justo cuando Lucero y Mijares daban sus primeros pasos hacia la calle, una voz femenina apresurada y cargada de angustia se elevó desde la entrada. «Lucero, Manuel, por favor, esperen». Era Carmen Elizondo, la presidenta de la fundación, una mujer elegante de unos 60 años, que avanzaba con paso rápido, el rostro desencajado entre el horror y la mortificación. Sus manos extendidas parecían suplicar incluso antes de hablar. «¡Qué terrible malentendido!», exclamó al alcanzarlos. «Acabo de enterarme de lo ocurrido. Les ruego que me disculpen. Ha sido un error imperdonable en nuestro sistema». Su sinceridad era innegable. Tomó las manos de Lucero entre las suyas, un gesto cargado de afecto y súplica. «Eres nuestra invitada de honor, Lucero. El reconocimiento que entregarás esta noche es fundamental para nuestra causa. Por favor, no permitas que un error administrativo arruine algo tan importante». Lucero respiró profundamente y buscó la mirada de Mijares. Él asintió con un leve movimiento de cabeza, como diciendo: «Lo importante no somos nosotros, sino la causa». «Está bien, Carmen», respondió Lucero con una sonrisa comprensiva pero firme. «Entiendo que estas cosas pueden suceder». El alivio en el rostro de la presidenta fue evidente. Con gran deferencia los guió personalmente hacia el interior del club, mientras el encargado permanecía petrificado en su puesto con la vista baja y una vergüenza imposible de ocultar. Atravesaron el vestíbulo iluminado con candelabros de cristal y alfombras rojas, saludados por decenas de invitados, que los recibieron con aplausos espontáneos, como si hubieran sido testigos de un acto de dignidad y solidaridad que superaba el glamour del evento. Lucero se inclinó discretamente hacia Mijares y en voz baja susurró: «Gracias. No tenías que hacerlo». Él la miró con calma, con esa serenidad madura que se construye tras muchos años de experiencias compartidas. «Algunas cosas nunca cambian, Lucero. El respeto es una de ellas». Y así del brazo entraron juntos al gran salón, recibidos como lo que eran no solo artistas legendarios, sino seres humanos que acababan de dar una lección de integridad frente a todos. Los aplausos espontáneos de bienvenida se fueron apagando lentamente como el eco de una ola que regresa al mar. Lo que había comenzado como un desaire inesperado en la entrada del club se transformaba ahora en el preludio de una velada inolvidable. El interior del Club Reforma parecía un escenario diseñado para impresionar. Los candelabros de cristal, suspendidos como constelaciones luminosas en lo alto del techo, proyectaban destellos dorados sobre los manteles de seda blanca que cubrían las mesas redondas. Vajillas de porcelana, impecable cubertería de plata y copas finísimas reflejaban el fulgor de las luces como pequeños espejos en movimiento. Los centros de mesa, compuestos de orquídeas blancas y diminutas luces plateadas,
Parecían respirar con los latidos de la música que emanaba discretamente de un cuarteto de cuerdas en una esquina. La atmósfera era solemne, pero al mismo tiempo íntima, como si cada detalle hubiese sido calculado para recordarles a los presentes que estaban allí, por algo más que lujo, una causa que tocaba vidas reales. Carmen Elizondo, siempre impecable como anfitriona, condujo a Lucero y a Mijares hasta la mesa principal ubicada en posición privilegiada frente al escenario. El murmullo de los invitados se intensificó en su trayecto, miradas curiosas, sonrisas discretas, cabezas que se giraban. No era para menos. La entrada conjunta de Lucero y Manuel Mijares, después de lo ocurrido en la puerta, y con todo el simbolismo de su historia compartida, acaparaba inevitablemente la atención de todos. «Aquí están sus lugares», indicó Carmen con voz amable, señalando 2 asientos contiguos. «He pensado que estarían más cómodos juntos, pero si prefieren otra disposición». «Está perfecto así, Carmen. Gracias», respondió Mijares con una cordialidad natural. Lucero asintió con la misma serenidad. Después de tantos años, habían aprendido a navegar en estos escenarios públicos con elegancia y respeto mutuo, proyectando siempre unidad en lo esencial. Mientras se acomodaban, Lucero reparó en los demás comensales de la mesa. Frente a ella estaba el Dr. Ernesto Guzmán, director del Hospital Infantil de México, acompañado por un matrimonio de empresarios conocidos por sus generosas donaciones. A su lado, un cardiólogo pediátrico que esa noche recibiría uno de los reconocimientos. Todos los saludaron con calidez y deferencia. «Es un honor compartir mesa con ustedes», comentó el doctor Guzmán con tono solemne. «Su compromiso con estas causas ha sido siempre un ejemplo». Lucero agradeció con una sonrisa sencilla. Nunca había considerado su participación en este tipo de iniciativas como un adorno a su carrera. Para ella era un deber, una extensión natural de lo que significaba tener una voz pública. Los meseros comenzaron a servir el primer plato, ensalada de hojas verdes, con nueces caramelizadas y vinagreta de frutos rojos. El murmullo de conversaciones llenaba el salón como un tejido suave que lo envolvía todo. Fue entonces cuando algo quebró momentáneamente la tranquilidad de Lucero. En una mesa cercana distinguió la figura de una mujer mayor, que no conversaba con nadie, que no sonreía, ni aplaudía, sino que la observaba con una intensidad inquietante. Su cabello gris, perfectamente recogido, su vestido negro sobrio pero elegante, y el collar de perlas que brillaba bajo las luces, transmitían una presencia fuerte, casi autoritaria. Pero lo que más llamaba la atención era su mirada. No era solo interés, era algo más profundo, una mezcla de escrutinio y resentimiento. Lucero se inclinó hacia Manuel bajando apenas la voz. «¿Conoces a esa señora en la mesa 3, la del collar de perlas?» Mijares miró con discreción en la dirección señalada y asintió lentamente. «Creo que es doña Matilde Vasconcelos, una de las principales benefactoras de la fundación. Tiene fama de ser exigente, muy exigente». El apellido retumbó en la mente de Lucero con una vaga familiaridad, aunque no pudo precisar de dónde. Había algo en aquella mujer que le resultaba inquietante, como si una historia no contada latiera detrás de esos ojos fijos en ella. La cena avanzó con cortesía. Lucero participó en conversaciones agradables. Escuchó al doctor Guzmán explicar con pasión los avances en cirugías pediátricas y compartió anécdotas de su participación en otras campañas benéficas. Pero cada tanto sentía de nuevo esa mirada punzante. Doña Matilde no la perdía de vista y esa atención inusual le provocaba una incomodidad que intentaba ocultar tras su sonrisa impecable. El segundo plato, un delicado filete de pescado con reducción de cítricos, fue retirado, y el murmullo se apagó de inmediato cuando Carmen Elizondo subió al escenario. El cuarteto enmudeció, las luces se atenuaron y toda la atención se centró en la anfitriona. «Distinguidos invitados», comenzó Carmen con voz firme y clara, «es un honor darles la bienvenida a la 15ª Gala Anual de la Fundación Corazones en Armonía». Un aplauso cálido recorrió el salón. Carmen continuó, habló de los logros obtenidos ese año
De las 37 cirugías cardíacas financiadas del programa de prevención implementado en comunidades marginadas de las alianzas con hospitales especializados. Cada cifra, cada logro era recibido con nuevos aplausos. Lucero escuchaba con atención conmovida por la magnitud del impacto. Sin embargo, mientras todos festejaban los avances, ella sintió de nuevo esa punzada incómoda, la mirada de doña Matilde fija en ella, como si esperara el momento justo para revelar algo que podría cambiar el rumbo de aquella noche. El silencio en aquella elegante oficina del Club Reforma era casi sepulcral. Solo el tic-tac de un antiguo reloj de péndulo en la pared marcaba el paso del tiempo como si quisiera subrayar la gravedad de lo que estaba a punto de decirse. Lucero permanecía erguida con el porte firme que siempre la había caracterizado, pero en su interior se mezclaban la sorpresa y una incomodidad creciente. Mijares, sentado junto a ella, mantenía el ceño fruncido con los brazos cruzados sobre el pecho en señal de tensión contenida. Frente a ellos, don Eduardo Vasconcelos parecía debatirse entre el deber de hablar y el peso de lo que iba a revelar. El hombre acarició con los dedos el borde de un pañuelo doblado en su mano, un gesto involuntario que delataba nerviosismo. Finalmente levantó la mirada y habló con una solemnidad que llenó la estancia. Como les dije, señora Lucero, el problema no es con usted como persona. Es con su apellido, con la historia que representa para mi hermana. Para mi hermana Matilde y para nuestra familia. Lucero arqueó las cejas incrédula. Mi apellido, preguntó en voz baja pero con firmeza. ¿Qué podría tener que ver mi familia con los Vasconcelos, hasta donde sé jamás hemos tenido relación alguna? Don Eduardo hizo una pausa respirando profundamente antes de continuar. Eso es lo que usted cree. Pero la verdad es que nuestras familias han estado entrelazadas de una manera dolorosa desde hace varias décadas. Una herida del pasado que para la mayoría quedó olvidada con el tiempo, pero no para Matilde. Para ella, esas viejas cuentas siguen abiertas. Lucero sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras del hombre caían como piedras en un lago sereno, rompiendo toda certeza que había dado por sentada sobre su historia personal. Explíquese, pidió Mijares con voz grave, inclinándose ligeramente hacia adelante. No estamos aquí para adivinanzas. El anciano asintió con gesto comprensivo. Lo haré, pero necesito que comprendan que lo que voy a compartir no es un rumor ni un capricho de mi hermana. Es una historia real, una que comenzó mucho antes de que ustedes nacieran. Mientras hablaba Lucero no pudo evitar notar que Carmen Elizondo, que permanecía discretamente en un rincón, había bajado la mirada como si también conociera partes de aquel relato y supiera que era mejor dejar que don Eduardo lo relatara en su totalidad. El hombre prosiguió con voz más grave. Hace más de 50 años nuestros padres, los Vasconcelos, eran socios y amigos cercanos de un miembro destacado de la familia Hogaza. Juntos iniciaron un proyecto filantrópico que buscaba apoyar hospitales rurales. Sin embargo, algo ocurrió. Un desacuerdo profundo, una traición, según la versión de mi hermana. Los detalles exactos se han distorsionado con el tiempo, pero lo cierto es que aquel conflicto marcó a Matilde de por vida. Ella siempre culpó a los Hogaza de la ruina de algunos de nuestros proyectos familiares y de la desgracia que siguió. Lucero escuchaba con atención creciente su mente, repasando nombres, historias que había oído en su infancia, anécdotas vagas sobre alianzas de antaño. El apellido Vasconcelos le sonaba, pero jamás lo había relacionado con algo personal. Ahora todo parecía tomar otro matiz. Está diciendo que su hermana modificó deliberadamente la lista para impedir mi entrada a la gala. ¿Solo por un resentimiento del pasado?, preguntó Lucero, con una mezcla de incredulidad y un atisbo de indignación. Exactamente, asintió don Eduardo. Para usted puede sonar irracional, pero para Matilde es una herida abierta. Ver su nombre vinculado a un evento de tanta importancia fue suficiente para que actuara. No lo justifica, por supuesto. Yo mismo lo lamento profundamente. Mijares soltó un suspiro cargado de frustración. Conozco a gente rencorosa, pero esto ya es llevar el pasado demasiado lejos. Lucero, sin embargo, no reaccionó con ira.
Se quedó en silencio mirando fijamente a don Eduardo, intentando descifrar las sombras detrás de sus palabras. Había algo más. Lo presentía en la manera en que él medía cada frase, en el brillo contenido en su mirada. Don Eduardo dijo finalmente con la serenidad de alguien acostumbrado a enfrentar momentos difíciles frente a cámaras y escenarios. ¿Me está contando toda la verdad? ¿O aún hay algo más que su hermana no ha perdonado? El hombre hombres bajó la mirada y ese simple gesto fue más elocuente que cualquier palabra. Carmen dio un paso hacia adelante como si quisiera intervenir, pero se detuvo comprendiendo que lo que venía debía salir de boca de Eduardo. El silencio se alargó unos segundos más, hasta que finalmente el anciano habló. Hay más, sí. Mucho más. Y temo que le guste o no. Lucero, usted es parte de esa historia, aunque no lo supiera hasta hoy. Lucero se quedó helada. La sala pareció encogerse a su alrededor. Una sensación de vértigo la envolvió como si estuviera a punto de descubrir un capítulo oculto de su propia vida, uno que podía cambiarlo todo. El silencio en aquella oficina parecía más denso que el aire mismo. La lámpara de pie colocada en una esquina proyectaba un resplandor cálido sobre las estanterías repletas de libros antiguos y fotografías enmarcadas. La sombra oscilante del péndulo del reloj marcaba un compás lento solemne como si cada segundo pesara toneladas. Lucero mantenía las manos entrelazadas sobre su regazo, los nudillos tensos, como si ese gesto le ayudara a sostener la compostura. Sus ojos firmes y oscuros no se apartaban del rostro de don Eduardo Vasconcelos, que parecía debatirse entre el deber de contar la verdad y el temor a desenterrar un pasado incómodo. A su lado Mijares guardaba silencio, aunque el ceño fruncido y la postura erguida delataban la tensión acumulada. Eduardo tomó aire antes de proseguir. Su voz grave resonó con la cadencia de quien ha repetido la misma historia demasiadas veces, pero que aún carga con el peso de cada palabra. Lo que ocurrió, señora Lucero, se remonta a más de 70 años, cuando la Ciudad de México aún estaba marcada por el bullicio de las fábricas textiles y las ambiciones de los hombres que querían reconstruir el país después de tiempos convulsos. Mi padre Rodrigo Vasconcelos y su abuelo José Hogaza compartían un sueño, una empresa que ya no era solo negocio, sino una visión de progreso. Eran socios confidentes, casi hermanos. Lucero se inclinó hacia adelante, sorprendida por escuchar ese nombre en boca de un extraño. José Hogaza era mi abuelo, interrumpió suavemente. Mi padre me hablaba poco de él. Siempre lo describía como un hombre trabajador, pero nunca entraba en detalles de su historia empresarial. Eduardo asintió reconociendo la conexión. Sí, exactamente. Al principio la relación fue ejemplar. Compartían no solo los beneficios económicos, sino celebraciones familiares, veranos en haciendas y hasta proyectos benéficos. Pero en 1953, todo cambió. Según mi padre, su abuelo utilizó influencias políticas para modificar contratos y quedarse con la totalidad de la empresa. Para él fue una traición en toda regla. El corazón de Lucero se agitó con fuerza. Jamás había escuchado esa versión. El abuelo era un recuerdo borroso en su memoria, casi mítico, envuelto siempre en palabras de admiración y esfuerzo honesto. La acusación la sacudía como un rayo inesperado. Eso es muy difícil de creer, respondió finalmente con la voz temblorosa, pero firme. La imagen que tengo de mi abuelo no coincide en absoluto con lo que usted describe. Eduardo levantó una mano en señal conciliadora. Entiendo perfectamente. Y no estoy aquí para dictar sentencia. Lo que le cuento es lo que mi padre siempre defendió hasta el último día de su vida, y lo que mi hermana Matilde convirtió en una bandera, en un credo personal. Mijares, que hasta entonces había escuchado con el ceño cada vez más fruncido, intervino con su tono pragmático. ¿Y qué pasó después de esa supuesta traición? Un silencio pesado precedió la respuesta. Eduardo bajó la mirada como si aún le costara verbalizarlo. Mi padre lo perdió todo. La empresa, sus ahorros y lo más devastador, su reputación. Fue señalado, ridiculizado, abandonado por quienes antes lo llamaban amigo. Cayó en una depresión profunda y en menos de un año falleció.
Yo tenía apenas 9 años, mi hermana Matilde 12. Aquello marcó su carácter para siempre. Juró que jamás olvidaría ni perdonaría a los Ogasa. Lucero sintió un nudo en la garganta. No era culpa suya, pero aún así la carga de esas palabras se posaba sobre sus hombros como una herencia que nunca pidió. Han pasado más de 7 décadas, dijo con voz entrecortada. Yo ni siquiera había nacido. ¿Cómo puede alguien sostener un resentimiento tanto tiempo y dirigirlo hacia mí? Eduardo suspiró con tristeza sincera en la mirada. El rencor, señora Lucero, no se desvanece siempre con los años. En algunas almas se fermenta, se concentra como un vino amargo que en lugar de suavizarse, se vuelve más fuerte con el tiempo. Para Matilde, usted no es Lucero la artista, la mujer. Usted es la nieta de José Ogasa, el símbolo vivo de aquello que siente que destruyó a su familia. Mijares apretó los labios visiblemente indignado. Eso es absurdo. No se puede responsabilizar a los nietos por los pecados de los abuelos. Eduardo lo miró con un atisbo de alivio. Créame, señor Mijares, pienso igual. Yo he hecho mi vida y aprendí que cargar con el pasado solo nos impide caminar hacia adelante. Pero Matilde, ella convirtió esa herida en su razón de ser. La alimentó hasta hacerla parte inseparable de su identidad. Lucero permaneció en silencio procesando cada palabra. Sentía rabia por la injusticia, pero también una punzada de compasión. Comprendía el dolor de perder a un padre en la infancia. Podía imaginar lo que significaba para una niña de 12 años ver a su familia derrumbarse. Y sin embargo, la pregunta que no podía acallar resonaba dentro de su mente. ¿Hasta qué punto era cierto lo que se decía de su abuelo? ¿Y qué significaba para ella, para su presente, cargar con un apellido que arrastraba fantasmas del pasado? El murmullo de los invitados flotaba en el aire como una ola contenida cargada de electricidad invisible. Desde el momento en que Lucero puso un pie en las escaleras del escenario, la atmósfera del salón cambió. Ya no era la gala benéfica de cada año. Se había convertido en un tribunal improvisado, un escenario de tensiones familiares que se remontaban a medio siglo atrás. Cada paso que daba Lucero resonaba en su interior como si fueran golpes de tambor. No era miedo lo que sentía, aunque la adrenalina corría por sus venas. Era más bien la certeza de que no podía huir, de que la única manera de enfrentar un vendaval era caminar de frente hacia él. Su vestido de seda que brillaba bajo las luces del escenario parecía más un manto de armadura que una prenda de gala. Doña Matilde, firme frente al micrófono, tenía hasta el rostro endurecido por décadas de rencor. Su figura erguida, con una dignidad acerada, transmitía la obstinación de quien ha dedicado su vida a sostener una sola narrativa, la de una injusticia que no merecía olvido. Al ver a Lucero avanzar, su mirada se volvió aún más afilada, como si se preparara para un duelo largamente anunciado. El público contenía el aliento. Nadie se movía, ni siquiera los meseros que aún sostenían bandejas con copas de vino se atrevían a interrumpir la tensión. Algunos invitados inclinaban discretamente la cabeza hacia sus acompañantes, murmurando especulaciones en voz baja. Otros, fascinados, observaban con la misma expectación con la que se presencia un acontecimiento histórico. Mijares desde abajo instintivamente había dado un paso como para detenerla, pero se detuvo al ver la determinación en el rostro de Lucero. Sabía reconocer esa expresión. Era la misma que había visto en ella cuando enfrentaban juntos auditorios hostiles o cuando se negaba a ceder ante productores o ejecutivos. Esa mezcla de firmeza y serenidad que no admitía interferencias. Eduardo Vasconcelos, por su parte, parecía desgarrado por dentro, dividido entre el amor fraternal por Matilde y la certeza de que lo que estaba ocurriendo podía destruir la credibilidad de la fundación y arruinar la noche. Lucero llegó hasta el centro del escenario. La luz de los reflectores le dio de lleno en el rostro, intensificando cada gesto, cada mirada. Tomó el micrófono con una calma que contrastaba con el hervidero emocional que sentía por dentro. Doña Matilde comenzó, su voz clara, resonante, con esa cadencia natural que tenía para cautivar auditorios. He escuchado cada palabra que pronunció y comprendo que carga un dolor inmenso en su corazón. No vengo a negarlo ni a minimizarlo.
Sé lo que significa perder a un padre, sé lo que significa sentir que nos arrebatan lo más valioso. El murmullo cesó. Podía escucharse un alfiler cayendo al suelo. Pero también debo decir algo con toda claridad, prosiguió Lucero mirando directamente a los ojos de la mujer que la acusaba. Yo no puedo responder por las decisiones de un hombre que vivió mucho antes de que yo siquiera naciera. Mi abuelo, a quien conocí solo en la infancia, fue para mí un rostro severo, sí, pero bondadoso. Me traía caramelos, me contaba historias. Ese es el recuerdo que guardo. Si hubo sombras en su vida, no fueron parte de la mía. Algunas cabezas asintieron en las mesas. Otros escuchaban con una mezcla de sorpresa y empatía. Usted pide justicia, doña Matilde. Pero la justicia no puede consistir en condenar a los nietos por las batallas inconclusas de los abuelos. Hoy no estamos aquí para juzgar el pasado, sino para construir el futuro. Y el futuro esta noche tiene nombre y rostro. Los niños que esperan cirugías, los pequeños que necesitan esperanza. Una oleada de aplausos comenzó tímidamente. En una esquina luego fue creciendo hasta llenar el salón. Sin embargo, doña Matilde permanecía inmóvil, con los labios apretados en una línea dura. Eduardo, subiendo apresuradamente al escenario, se colocó a su lado. Tomó la mano de su hermana en un intento de detenerla. Matilde, por favor, le dijo en voz baja, aunque los micrófonos captaron la súplica. Este no es el camino. Nuestro padre no querría que su memoria se defendiera así. Pero Matilde, con el rostro encendido de indignación, lo apartó con un gesto brusco. Siempre fuiste débil, Eduardo dijo con voz cargada de reproche. Siempre dispuesto a olvidar. El público quedó helado ante aquel intercambio familiar tan crudo, tan íntimo. Y fue entonces cuando Lucero hizo algo que nadie esperaba, dio un paso más cerca de la anciana. Ya no hablaba como artista frente a una audiencia, sino como mujer frente a otra mujer herida. Doña Matilde, no le pido que me crea ahora mismo, dijo con voz firme pero compasiva. Solo le pido que reflexione. ¿De qué sirve perpetuar un rencor que no cambia lo ocurrido hace 70 años? ¿De qué sirve convertir esta noche, que debería ser de esperanza, en una batalla de memorias? Si alguna vez quiere hablar, si alguna vez quiere contarme su versión con calma, yo la escucharé. No como enemigas, sino como dos personas que saben lo que significa cargar con heridas familiares. El aplauso fue inmediato. Estalló como un trueno que hizo vibrar las paredes del salón. Invitados de pie, rostros emocionados, algunos con lágrimas contenidas. Los músicos del cuarteto desde la esquina habían dejado sus instrumentos y aplaudían también. Doña Matilde bajó lentamente del escenario sostenida por Eduardo, que la acompañaba con gesto resignado. Su rostro permanecía impenetrable, pero por un instante, solo un instante, quienes estaban más cerca jurarían haber visto en sus ojos no solo enojo, sino también un destello de fragilidad. Lucero entregó el micrófono a Carmen Elizondo, quien retomó el control del evento con admirable serenidad, agradeciendo la generosidad de todos los presentes y reconduciendo la atención hacia la causa benéfica. Mijares subió discretamente al escenario y sin necesidad de palabras tomó la mano de Lucero, estrechándola con un gesto cargado de apoyo y complicidad. Ella le devolvió una leve sonrisa. Ambos sabían que lo que había ocurrido quedaría grabado en la memoria colectiva. Mucho más allá de esa noche, la dignidad había vencido al rencor y la serenidad había derrotado a la hostilidad de décadas. El resto de la velada continuó, pero ya nadie podía negar que habían presenciado un momento irrepetible, una lección viva sobre el poder de la templanza frente al resentimiento. Con pasos firmes y la cabeza erguida, Lucero comenzó a caminar hacia el escenario. Cada movimiento suyo parecía ralentizarse bajo la atenta mirada de los cientos de invitados. Era como si el tiempo mismo se hubiese detenido, dejando suspendido en el aire un silencio tan denso que casi se podía cortar. Mijares, sentado a pocos metros de distancia, intentó detenerla con una mirada de advertencia. Sus ojos decían claramente, no lo hagas, no te expongas más. Pero Lucero le respondió con un gesto breve, un movimiento suave de la mano que transmitía calma y determinación. Ella sabía perfectamente lo que hacía y no iba a retroceder. El murmullo de los invitados
se convirtió en un oleaje de voces contenidas que recorría el salón. Los fotógrafos, conscientes de que estaban presenciando un momento histórico, enfocaban sus cámaras con avidez, temerosos de perder un solo segundo de lo que estaba por ocurrir. Los flashes se disparaban con discreción, iluminando por momentos el rostro sereno de Lucero, mientras avanzaba con elegancia hacia los escalones del escenario. Al llegar al pie de la tarima, levantó la vista hacia doña Matilde Vasconcelos, que sostenía el micrófono con una rigidez casi desafiante. «Señora Vasconcelos», dijo Lucero, con voz clara y serena, proyectada sin esfuerzo hacia todo el salón. «¿Me permitiría subir y hablar con usted?». La petición desconcertó a la mujer mayor. Ella esperaba resistencia, tal vez indignación, quizá un arrebato defensivo. Lo que no esperaba era esa calma, esa solicitud casi caballerosa que desarmaba cualquier estrategia de confrontación. Durante unos segundos interminables, Matilde dudó. Sus labios se apretaron, su mirada se endureció, pero finalmente asintió con un gesto rígido. Lucero subió lentamente los escalones laterales, cada paso suyo acompañado por el latido colectivo de los asistentes. Una vez arriba se situó junto a Matilde y Eduardo, que parecía dividido entre la angustia y la admiración. Con un gesto respetuoso, Lucero pidió el micrófono. «Buenas noches a todos», comenzó con una voz que transmitía serenidad pero también firmeza. «Lamento profundamente esta interrupción en nuestra celebración. Como pueden imaginar, las palabras que acaban de escuchar son tan sorprendentes para mí como lo son para ustedes». Hizo una pausa. Su mirada recorrió el salón entero, conectando con los ojos de los invitados uno por uno. No se apresuraba. Dominaba el arte de dejar que el silencio trabajara a su favor. «El abuelo que yo conocí, José Ogasa», continuó. «Fue un hombre trabajador y honesto. Al menos esa es la imagen que guardo de él, y la que mi padre siempre me transmitió. Sin embargo», giró la cabeza lentamente hacia doña Matilde, «entiendo que usted conserva una versión muy distinta de los hechos». El gesto sorprendió a la mujer mayor. Acostumbrada a enfrentarse con resistencia o negación, no esperaba que Lucero reconociera abiertamente el dolor de su narrativa. Matilde se quedó inmóvil, observándola con una mezcla de sorpresa y desconfianza, como si intentara descifrar si aquella actitud era auténtica o una simple estrategia. Lucero prosiguió sin titubear. «No estoy aquí para defender o atacar la memoria de mi abuelo. La verdad completa de lo que ocurrió hace 70 años probablemente ya nadie la tenga en sus manos. Lo que sí sé es que el dolor que usted ha cargado todo este tiempo es real. Y ese dolor merece ser escuchado, aunque no siempre podamos compartir su misma visión». Algunas cabezas en el público comenzaron a asentir. Un murmullo de aprobación se extendió tímidamente por el salón. La tensión que minutos antes parecía a punto de romperse empezaba a suavizarse. «Esta noche», continuó Lucero, ahora con un tono más cálido, «no estamos aquí para juzgar el pasado. Estamos aquí por los niños, por sus corazones que laten con esperanza gracias a la generosidad de todos ustedes. Por eso, señora Vasconcelos, le propongo algo. Dejemos esta conversación pendiente. Después de la gala, cuando las emociones se hayan calmado, me reuniré con usted y con su hermano. Quiero escuchar su historia con detalle. No le prometo darle la razón, pero sí le garantizo respeto y apertura». Extendió entonces su mano hacia Matilde. El gesto cargado de simbolismo electrizó al público. Durante unos segundos que parecieron eternos, el salón entero contuvo la respiración. La tensión en los hombros de doña Matilde era evidente. Sus manos temblaban ligeramente, pero no retrocedió. Finalmente, con movimientos rígidos, aceptó la mano de Lucero en un apretón breve y seco. «Acepto su propuesta», dijo con voz tensa, que aún vibraba con décadas de resentimiento. «Pero no confunda mi disposición a escucharla con una renuncia a la verdad que siempre he defendido». «No esperaría menos de usted», respondió Lucero, con una sinceridad desarmante. Eduardo, visiblemente conmovido, tomó entonces el micrófono. «Queridos amigos», dijo con voz quebrada pero firme, «en nombre de mi familia, les ofrezco disculpas por esta interrupción. Como bien señaló la señora Ogasa esta noche, estamos aquí por una causa que trasciende nuestras historias personales.
Les invito a que sigamos celebrando la solidaridad que salva vidas. El público respondió con un aplauso que comenzó tímido y fue creciendo hasta llenar el salón. No era un aplauso de rutina. Era una ovación de alivio, de reconocimiento a la templanza y el coraje mostrados en aquel escenario. Mientras los tres descendían del estrado, Carmen Elizondo, con nervios perfectamente disimulados, tras una sonrisa de hierro, tomó el control del micrófono y anunció con entusiasmo: Y ahora, queridos amigos, damos inicio a nuestra tradicional subasta benéfica. La música del cuarteto de cuerdas regresó y poco a poco el ambiente fue recuperando su tono festivo. Lucero caminaba de vuelta a su mesa con la sonrisa tranquila de alguien que sabe que ha hecho lo correcto, aunque la tormenta no hubiera terminado del todo. Mijares se acercó inmediatamente inclinándose hacia ella. «Eso fue extraordinario», murmuró con genuina admiración. Pocos hubieran tenido la valentía de enfrentar algo así con tanta dignidad. Lucero respondió con una sonrisa leve, ocultando el temblor que aún recorría su cuerpo. A veces, Manuel, lo único que podemos hacer es mirar al pasado de frente y ofrecer una mano incluso cuando lo más fácil sería cerrarla en un puño. En un rincón del salón, doña Matilde se retiraba con pasos rígidos hacia la salida, dejando tras de sí la incógnita de lo que vendría después. Eduardo la siguió con la mirada, suspirando con resignación. Y en el aire quedó flotando la certeza de que aquella no sería la última vez que el apellido Ogasa y el apellido Vasconcelos se cruzarían en una misma conversación. El murmullo elegante de la sala había regresado poco a poco tras el episodio en el escenario, pero Lucero sentía en el ambiente una tensión contenida como una cuerda que aún vibraba después de haber sido pulsada. La subasta benéfica se desarrollaba con normalidad. Los martillazos del subastador resonaban como pequeños relámpagos de entusiasmo. Cuadros donados por artistas emergentes, piezas de joyería artesanal, experiencias exclusivas ofrecidas por hoteles de lujo. Todo se vendía a precios elevados, impulsados tanto por el deseo de ayudar como por el inconfundible halo de competencia social que dominaba esos ambientes. Lucero mantenía la compostura. Sonreía, asentía, levantaba la paleta en momentos puntuales. Pero cada tanto, cuando giraba ligeramente la cabeza, alcanzaba a notar miradas furtivas, ojos, que se desviaban rápidamente como si temieran ser descubiertos observándola. Aquello la incomodaba más de lo que quería admitir. Sabía que no era culpa suya, sabía que había hecho lo correcto enfrentando a doña Matilde con serenidad. Aún así, la sensación de estar bajo escrutinio constante le resultaba agotadora. Mijares, con esa sensibilidad silenciosa que siempre lo había caracterizado, lo notó. Se inclinó hacia ella y susurró con voz baja, casi paternal: «¿Quieres que nos vayamos? Nadie te culparía, Lucero. Has pasado suficiente esta noche». Lucero lo miró un instante. Una parte de su corazón pedía descanso, pedía huir de ese salón cargado de expectativas, refugiarse en su casa y envolverse en silencio. Pero otra parte más fuerte, la que había aprendido a resistir a lo largo de décadas en escenarios y cámaras, se negó rotundamente. «No, Manuel», respondió con voz firme. «Vine aquí por los niños y me quedaré por ellos. No permitiré que un rencor del pasado me aparte de lo que realmente importa esta noche». Los ojos de Mijares brillaron con orgullo. Asintió suavemente, inclinando apenas la cabeza. «Siempre has sido la más fuerte de los dos», dijo con una media sonrisa cargada de complicidad. La subasta siguió su curso. Mijares levantó la paleta enérgicamente para adquirir una pintura realizada por niños beneficiarios de la fundación, lo que arrancó un murmullo de aprobación y aplausos espontáneos. Lucero, por su parte, hizo una oferta generosa por un collar de plata artesanal que había sido elaborado por mujeres de una comunidad rural. Su gesto no era ostentación. Era coherencia con el mensaje que había transmitido en su discurso, pequeñas acciones que podían transformar vidas. Cuando el evento oficial concluyó, el salón comenzó a vaciarse con la calma propia de quienes habían disfrutado de una velada intensa. Algunos invitados se acercaron discretamente a Lucero. Ninguno mencionó directamente el incidente con doña Matilde,
pero sus palabras lo decían todo: admiramos tu temple, tu serenidad. Uno de los empresarios presentes incluso murmuró: Señora, lo que hizo en ese escenario fue mucho más que un discurso. Fue una lección para todos nosotros. Carmen Elizondo se aproximó poco después, con una mezcla de alivio y gratitud pintada en el rostro. Su voz vibraba todavía con el eco del nerviosismo de las últimas horas. No tengo palabras para agradecerte, Lucero dijo tomando suavemente sus manos. La manera en que manejaste ese momento fue ejemplar. Lucero sonrió con esa calidez que la hacía única. No tienes nada que agradecer, Carmen. Entiendo que no podías prever algo así. Aún así, insistió Carmen con un dejo de remordimiento. Me siento responsable. Debí anticipar la reacción de Matilde. Cuando le hablé de tu participación noté algo extraño en su actitud, y no lo tomé en serio. Mijares intervino buscando quitarle peso a la culpa de la anfitriona. Lo importante es que a pesar de todo la velada cumplió su objetivo. Y más que eso, lo superó. Carmen asintió ahora con una chispa de entusiasmo en los ojos. En efecto, hemos recaudado un 30% más que el año pasado. Eso significa al menos 10 cirugías adicionales para niños que las necesitan con urgencia. Lucero colocó una mano sobre la de Carmen y dijo con emoción genuina: Esa es la verdadera victoria de esta noche. Todo lo demás es secundario. Tras despedirse de Carmen y otros asistentes, Lucero y Mijares caminaron juntos hacia la salida. Esta vez el personal del club los atendió con una deferencia impecable, conscientes de lo ocurrido horas antes. Al llegar a la entrada, los chóferes esperaban ya con los autos preparados. Antes de separarse, Mijares se detuvo y con una expresión de sincera preocupación le preguntó: ¿Estarás bien? Ha sido una noche muy intensa. Lucero asintió. Sus ojos reflejaban cansancio, pero también una serenidad férrea. Estaré bien. Necesito tiempo para procesarlo todo, pero nada que no pueda manejar. Manuel dudó un instante antes de añadir: si necesitas hablar, o si quieres que te acompañe cuando tengas esa reunión con los Vasconcelos. Lucero lo interrumpió suavemente tocando su brazo con gratitud. Gracias, Manuel. Lo tendré en cuenta. Se despidieron con un breve abrazo. Era el tipo de contacto que solo ellos podían entender, respetuoso, cariñoso, pero distante. El reflejo exacto de lo que habían construido tras su separación. Una relación que ya no era amor romántico, pero sí complicidad y respeto profundo. Cuando el automóvil de Lucero se puso en marcha, ella se recostó contra el asiento observando las luces de la Ciudad de México a través de la ventanilla. El camino de regreso parecía un espejo de su mente brillante, en algunos tramos sombrío, en otros lleno de giros inesperados. Lo que más la inquietaba no era la acusación en sí, era la posibilidad de que hubiera aunque fuera una mínima verdad en esas palabras. Y si su abuelo José, ese hombre que le llevaba caramelos y que siempre sonreía con ternura, había ocultado un pasado turbio. Y si la historia familiar que ella conocía era solo una cara de la moneda. La pregunta golpeaba su identidad misma. ¿Qué significaba su apellido, su herencia, su lugar en la historia, si parte de esa base estaba construida sobre cimientos de engaño? Lucero respiró hondo y tomó una decisión silenciosa, casi solemne: investigaría. No por defenderse ante doña Matilde, ni siquiera por limpiar el nombre de su abuelo, sino por ella misma. Necesitaba conocer la verdad cualquiera que ésta fuera, y enfrentarse a ella con la misma dignidad con la que había enfrentado al público esa noche. ¿A casa, señora?, preguntó el chófer, mirándola por el retrovisor. Lucero parpadeó regresando de sus pensamientos. Sí, por favor. A casa. Lo que no sabía en ese instante era que el gesto de Mijares en la entrada del club, esa decisión de retirarse junto a ella cuando le negaron la entrada a ese acto aparentemente simple, pero cargado de simbolismo, ya circulaba en redes sociales. Fotografías, comentarios, hashtags. En cuestión de horas, aquel instante se convertiría en un fenómeno viral. Para millones de personas no sería solo un episodio en una gala benéfica. Sería un ejemplo de respeto, dignidad y solidaridad que trascendería fronteras y conversaciones privadas.
Y así, mientras el auto se perdía entre las avenidas iluminadas de la capital, la historia apenas comenzaba a desplegar su siguiente capítulo. El amanecer apenas despuntaba en la Ciudad de México, tiñendo de dorado las cortinas semitransparentes del apartamento de Lucero en Polanco. No había dormido en toda la noche. La inquietud, esa mezcla de ansiedad y necesidad de respuestas, la había mantenido despierta, revolviendo recuerdos y preguntas que jamás pensó tener que enfrentar. Sentada en su pequeño escritorio con el rostro iluminado por la primera luz del día, Lucero observaba una carpeta de cuero desgastado que reposaba abierta frente a ella. Dentro un verdadero tesoro, o quizá una maldición: documentos amarillentos, fotografías en blanco y negro, recortes de periódicos con titulares desvaídos. Era el legado tangible de su abuelo José Hogaza, un hombre cuya memoria estaba ahora envuelta en sombras de sospecha y contradicciones. La búsqueda de aquella carpeta no había sido casual. Horas antes, incapaz de conciliar el sueño tras lo ocurrido en el Club Reforma Lucero, había tomado el teléfono y, sin importar la hora, llamó a su madre. La voz somnolienta al otro lado de la línea se tornó alerta apenas escuchó las palabras que su hija pronunciaba con inquietud. Industrias Textiles Vasconcelos y Hogaza, repitió su madre incrédula. Hace décadas que no escuchaba ese nombre. Si era la empresa de tu abuelo antes de fundar Textiles Hogaza por su cuenta. Lucero, con el corazón en vilo, insistió. ¿Y qué sabes de su ruptura con Rodrigo Vasconcelos? Un largo silencio precedió la respuesta. Era el tipo de silencio que pesa más que cualquier palabra. Finalmente, su madre confesó en voz baja. Tu padre evitaba hablar de eso. Decía que fue un asunto turbio, complicado. Pero recuerdo que mencionó una vez que tu abuelo guardó ciertos documentos por si algún día eran necesarios. Creo que los dejó en el desván. Aquella pista fue suficiente. Lucero, aún vestida con la ropa de la gala, pasó el resto de la madrugada entre cajas polvorientas y muebles cubiertos con sábanas. Y allí, oculta bajo álbumes olvidados, encontró la carpeta que ahora tenía frente a sus manos. El primer documento que examinó era un contrato de sociedad fechado en 1949. José Hogaza y Rodrigo Vasconcelos, socios, en partes iguales en una empresa textil naciente. Las firmas al final del documento reflejaban confianza e incluso amistad. Pero el siguiente papel era un contraste brutal. Una carta de Rodrigo Vasconcelos, fechada en enero de 1953, acusando a José Hogaza de irregularidades financieras y maniobras destinadas a apartarlo del negocio. Sujetada con un clip oxidado, estaba la respuesta de su abuelo, en la que negaba todo con firmeza, y a su vez insinuaba que era Rodrigo quien había incurrido en prácticas dudosas. Lucero pasó a los recortes de prensa de la época. Breves notas hablaban de diferencias irreconciliables entre empresarios textiles, mencionaban la disolución de la sociedad y señalaban a José Hogaza como el nuevo líder absoluto de la compañía. Ninguna conclusión, solo sombras y rumores. Entonces halló lo más perturbador: un sobre sellado con copias de registros bancarios. Fechas, montos, cuentas. Transferencias sustanciales desde la empresa hacia una cuenta personal a nombre de Rodrigo Vasconcelos, realizadas poco antes de la ruptura. Y junto a ellos, una nota manuscrita de su abuelo. Evidencia que nunca quise usar. Que Dios me perdone por guardar esto en lugar de olvidar. Lucero se reclinó en la silla. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Eran esas pruebas auténticas? ¿O había sido todo parte de un juego de acusaciones cruzadas? ¿Había su abuelo guardado esos papeles como defensa legítima? ¿O como coartada? La historia, lejos de aclararse, se volvía aún más enmarañada. En ese momento el timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. Miró la pantalla y su corazón dio un vuelco mijares. Eran apenas las 7 de la mañana. Lucero, buenos días. La voz de Manuel sonaba tensa, apurada. Perdona la hora, pero creo que deberías saber algo. ¿Qué sucede?, preguntó ella, con el presentimiento de que nada bueno se avecinaba. La escena de anoche en el club. Alguien la grabó con su celular. El video ya está circulando. Lucero sintió un nudo en el estómago.
Se aferró al brazo de la silla como si la noticia la hubiera sacudido físicamente. ¿Qué parte exactamente?, preguntó con un hilo de voz. La respuesta cayó como un martillazo. Todo. Desde que el momento en que te negaron la entrada hasta mi decisión de retirarme contigo. La intervención de Carmen y luego la confrontación con doña Matilde en el escenario. Lucero cerró los ojos. Lo que hasta hacía unas horas era un incidente incómodo pero privado, ahora se transformaba en un espectáculo público listo para ser devorado por la opinión de miles, quizá millones de personas en redes sociales. Su respiración se aceleró. No era solo la humillación de revivir aquel momento, era la certeza de que el pasado de su familia, los fantasmas de su abuelo, ahora estaban en el centro de un escenario que jamás había buscado. El silencio en la terraza parecía tener peso propio. Afuera en el jardín una fuente dejaba caer el agua en un murmullo constante, pero ni siquiera ese sonido lograba disipar la tensión contenida. Eduardo, con gesto conciliador, intentaba dar calidez a la escena. Doña Matilde, en cambio, permanecía rígida con las manos enguantadas apoyadas sobre su regazo, los labios apretados y la mirada fija en Lucero. Por un instante Lucero creyó que la mujer guardaría silencio, que sería Eduardo quien tomaría la iniciativa. Pero no. Para sorpresa de todos, fue Matilde Vasconcelos quien habló primero con una voz más serena que la noche anterior, aunque cargada aún de una dureza forjada por décadas de resentimiento. «Señora Ogasa», dijo pronunciando el apellido con un esfuerzo visible, como si aún le resultara amargo. «Anoche frente a toda esa gente me enfrenté a usted con la intención de defender la memoria de mi padre. Pero después, al volver a casa...» Hizo una pausa buscando las palabras. Vi el video. Vi cómo me miró, cómo me habló. Y por primera vez en muchos años me pregunté si quizá he vivido demasiado tiempo prisionera de un pasado que no comprendo del todo. Lucero sostuvo su mirada sin pestañear. Había esperado hostilidad, ataques, pero no esta confesión inicial de duda. Mijares, sentado a su lado, percibió el leve temblor en las manos de Lucero y discretamente rozó su brazo, transmitiéndole apoyo. Doña Matilde, respondió Lucero con voz clara y pausada. Yo también vi ese video esta mañana, y si bien me conmueve que la gente hable de dignidad, lo cierto es que dentro de mí había confusión, rabia contenida, y una enorme necesidad de respuestas. Usted dice defender la memoria de su padre. Yo defiendo la de mi abuelo, pero lo cierto es que ni usted ni yo estuvimos allí cuando todo ocurrió. Solo heredamos historias fragmentadas transmitidas por labios cargados de dolor. Eduardo asintió lentamente, sus ojos brillando con la sinceridad de quien ha esperado años para este momento. Exacto, Lucero. Esos hechos ocurrieron antes de que naciéramos. Mi hermana los vivió como niña, yo apenas como un muchacho y usted... Usted solo ha heredado la versión que su familia eligió preservar. Matilde entrelazó los dedos respirando hondo. Su tono se suavizó apenas un matiz, pero lo suficiente para revelar que a pesar de su obstinación algo dentro de ella había empezado a resquebrajarse. ¿Sabe qué es crecer oyendo que la desgracia de tu familia fue obra de otro apellido?, preguntó con los ojos húmedos, aunque sin lágrimas. Durante 70 años repetí esa historia como una plegaria. Y anoche cuando la vi en ese escenario pensé, aquí está la nieta de quien destruyó nuestro destino. Lucero inclinó la cabeza con respeto. Y yo pensé, aquí está una mujer que lleva toda una vida cargando un peso que no le correspondía. El silencio volvió a instalarse. Esta vez no era incómodo sino reflexivo, como si cada palabra pronunciada hubiera abierto grietas en un muro que parecía imposible de derribar. Fue entonces cuando Lucero deslizó lentamente la carpeta de cuero que había llevado consigo y la colocó sobre la mesa de té. Matilde la miró con recelo. Eduardo intrigado. Anoche busqué respuestas, explicó Lucero. En el desván de mi familia encontré documentos. Cartas, contratos, registros bancarios. No pretendo decir que todo está allí, ni que esas pruebas absuelven por completo a mi abuelo. Pero tampoco creo que la verdad sea tan simple como Ogasa traicionó a Vasconcelos. La tensión se intensificó. Matilde extendió la mano pero se detuvo en el aire como temiendo enfrentarse al contenido.
Eduardo con suavidad acercó la carpeta hacia su hermana. Hermana, dijo con ternura, quizás este sea el momento de mirar los hechos con ojos nuevos. Ni tú ni yo tenemos toda la verdad. Pero podemos elegir si seguimos viviendo encadenados al pasado o si lo entendemos para finalmente soltarlo. Matilde apretó los labios, dudó y al fin abrió la carpeta. El crujido del cuero y el sonido del papel al desplegarse parecieron marcar un punto de no retorno. Allí estaban los contratos, las cartas cruzadas entre su padre y José Hogaza, y los registros bancarios que insinuaban desvíos de fondos. La mujer los observaba con creciente desconcierto, su ceño fruncido, revelando que aquellas pruebas golpeaban directamente su convicción más arraigada. Esto cambia muchas cosas, susurró finalmente, aunque su tono seguía impregnado de resistencia. Pero también abre nuevas heridas. Lucero se inclinó hacia ella con una mezcla de compasión y firmeza. Doña Matilde, yo no vine aquí para ganar una discusión. Vine para entender. Si mi abuelo cometió errores, yo no los defenderé. Pero tampoco puedo permitir que su sombra condene a las generaciones que vinimos después. La mujer mayor levantó la mirada por primera vez realmente observando a Lucero, y lo que vio no fue una enemiga, sino una nieta que como ella buscaba la verdad para liberar a los vivos de las cadenas de los muertos. Doña Matilde permanecía inmóvil con los documentos aún sobre la mesa, como si el simple contacto con ellos hubiera drenado de golpe toda la energía que siempre proyectaba. Sus manos antes firmes se aferraban ahora al borde del sillón, y su mirada normalmente dura e inquisitiva parecía perdida en un punto indefinido del jardín. La mujer que la noche anterior había irrumpido en un escenario con una voz que desafiaba al tiempo se mostraba ahora frágil, casi quebrada. Durante 70 años repitió con un hilo de voz cargado de incredulidad: he vivido con la certeza de que José Hogaza destruyó a nuestra familia. Esa certeza. Su mirada vagó hacia los papeles. Fue mi razón para luchar, para mantener en pie nuestro apellido, para sostenerme en los momentos en que todo parecía perdido. Su voz tembló. Luego, tras una pausa larga, añadió con un suspiro que parecía arrastrar décadas de rencor: ¿qué se supone que debo hacer ahora con esto? La pregunta cayó sobre el grupo como una losa pesada. No era un reproche, ni siquiera un ataque, sino el grito silencioso de alguien que veía desmoronarse el relato que había definido su existencia. Lucero, conmovida, se inclinó suavemente hacia adelante. Sus ojos reflejaban comprensión, pero también un respeto profundo por el dolor de aquella mujer. No le pido que renuncie a la memoria de su padre, doña Matilde dijo con voz serena aunque firme. Tampoco le pido que de inmediato acepte otra versión de la historia. Lo único que le ofrezco es la posibilidad de mirar juntos esos hechos, de reconocer que quizás lo que heredamos no es la verdad absoluta, sino fragmentos de una verdad mucho más compleja. Mijares, que hasta ese momento había observado en silencio, intervino con esa calma grave que lo caracterizaba en los momentos críticos. Doña Matilde, dijo con respeto inclinándose hacia ella. Usted ha cargado con una herida durante toda su vida. Una herida que no cerró nunca porque nunca tuvo respuestas claras. Quizá este sea el momento de sanar, no con un veredicto, no con un culpable, sino con un entendimiento. La verdad rara vez es una sola cara de la moneda. Eduardo, con la carpeta aún en sus manos, asintió con gesto cansado. Hermana, yo también crecí con la rabia de creer que nos habían arrebatado todo. Yo también escuché la historia de papá y la lloré como tú. Pero a diferencia de ti, aprendí a soltar. Y hoy, viendo estos documentos, entiendo que quizá nuestro padre y José Hogaza cometieron errores ambos. Eran hombres ambiciosos, jóvenes enfrentados en un mundo complicado. Tal vez ninguno fue inocente del todo. El rostro de Matilde se contrajo ante esas palabras. Era evidente que le dolía a escuchar a su propio hermano admitir una posibilidad distinta a la que ella había defendido como verdad inquebrantable. ¿Quieres que renuncie a la memoria de papá?, preguntó con un tono que mezclaba reproche y desesperación. Eduardo se inclinó hacia adelante con los ojos humedecidos. No. Quiero que lo recordemos como el hombre que fue trabajador, padre amoroso, pero también humano. Y los humanos,
A veces nos equivocamos. Un silencio denso invadió la terraza. El tic-tac lejano de un reloj de péndulo en el vestíbulo se volvió casi ensordecedor. Lucero tomó aire y decidió hablar con la honestidad que la caracterizaba. «Doña Matilde, yo también tengo miedo. Anoche cuando descubrí esos documentos me pregunté, ¿y si mi abuelo no fue el hombre honesto que siempre me contaron? ¿Y si su historia está manchada?» Su voz se quebró apenas un segundo, pero logró recomponerse. «Yo también estoy enfrentando la posibilidad de que mis recuerdos, mi identidad se tambaleen. Pero prefiero enfrentar la verdad que vivir aferrada a un relato incompleto». Los ojos de Matilde se humedecieron. Sus labios temblaron como si quisiera responder, pero no encontraba palabras. Por primera vez en décadas parecía desarmada. La muralla de orgullo que había sostenido su vida se agrietaba ante la simple fuerza de la empatía. Eduardo se levantó lentamente, caminó hacia su hermana y colocó una mano sobre su hombro. «Matilde, ya no somos los niños que lloraban la ausencia de papá. Ahora tenemos la responsabilidad de decidir qué hacemos con esta herencia de dolor. Podemos seguir transmitiendo odio, o podemos elegir otra cosa». Mijares asintió con gravedad. «El verdadero legado no son las empresas ni las fortunas. El verdadero legado es lo que dejamos en los corazones de quienes vienen después. Y ustedes como familia tienen la oportunidad de transformar un pasado de resentimiento en un futuro de reconciliación». El aire de la terraza parecía más liviano, aunque el dolor seguía allí incrustado como un viejo hueso roto, que nunca sana del todo. Matilde cerró lentamente los ojos, como si quisiera atrapar cada palabra, y cuando los abrió de nuevo, ya no eran los ojos de la mujer implacable que había irrumpido en un escenario para acusar, sino los de una hermana anciana agotada, buscando descanso después de una vida de lucha. «No sé si puedo», murmuró apenas audible. «No sé si soy capaz de soltar 70 años de odio». Lucero le tomó la mano con delicadeza. «No tiene que hacerlo de golpe. Solo dé el primer paso». Doña Matilde permaneció inmóvil unos segundos, como si la propuesta de Lucero hubiera encendido un eco interno difícil de acallar. Sus manos siempre firmes y orgullosas temblaban apenas perceptiblemente sobre el regazo. A sus espaldas, la luz de la mañana que atravesaba los ventanales proyectaba su silueta, resaltando aún más la contradicción de una mujer que había construido toda su identidad sobre un rencor heredado y que ahora veía cómo ese cimiento se resquebrajaba frente a sus propios ojos. Una declaración conjunta repitió finalmente con una voz grave que cargaba 70 años de obstinación y desvelo. Sus ojos cansados buscaron los de Lucero, como si en ellos quisiera encontrar una señal de honestidad absoluta. Lucero sostuvo su mirada sin pestañear. Había en su porte una serenidad que no era arrogancia, sino firmeza nacida del respeto. Sí, respondió. No se trata de borrar el pasado, ni de fingir que nunca existió. Se trata de demostrar que somos capaces de mirar hacia adelante, no para nosotros, sino para todos los que esperan ver en este momento una lección de madurez, de compasión y de unidad. Mijares, sentado al borde de su sillón, inclinó el torso hacia adelante. Su voz grave y pausada se sumó al razonamiento. «Matilde, si callamos los medios, harán de esto un festín. Inventarán, exagerarán, torcerán cada detalle hasta que la verdad quede irreconocible. Si respondemos cada uno por nuestra cuenta, el mensaje será que seguimos divididos. Pero si salimos juntos, hombro con hombro, lo que verá el mundo será otra cosa, fortaleza. No la de una familia perfecta, sino la de dos familias capaces de dejar atrás lo que parecía imposible de olvidar». Eduardo, que hasta entonces había escuchado en silencio, respiró profundamente y se inclinó hacia su hermana. La ternura en su mirada contrastaba con la dureza del tema. «Hermana», susurró, «toda mi vida te he visto cargar este peso. Te he visto luchar contra fantasmas, defender a un padre con una convicción que yo mismo envidiaba. Pero ahora, ¿no crees que ya es hora de descansar? No de olvidar, porque olvidar sería traicionar la memoria, pero sí de soltar el odio, de dejar que la historia encuentre un cauce más humano». El rostro de doña Matilde
Era un mosaico de emociones contradictorias. Sus labios apretados revelaban resistencia, pero en sus ojos enrojecidos por las lágrimas contenidas se adivinaba el deseo de liberarse de aquella cárcel invisible que la había aprisionado durante toda su vida. Siempre creí que callar era sinónimo de cobardía. Murmuró con un hilo de voz, que si no gritaba mi verdad el mundo me olvidaría. Pero tal vez el verdadero coraje esté en aceptar que ni siquiera nosotros poseemos toda la verdad. Lucero dio un paso simbólico hacia adelante. Se inclinó ligeramente sobre la mesa de centro, apoyando la palma de su mano con delicadeza sobre los documentos que reposaban allí. El silencio no siempre es cobardía, señora Vasconcelos. A veces el silencio es compasión, como dijo Manuel. Y la compasión es una forma más elevada de justicia. Nuestros abuelos, con sus virtudes y defectos, ya no están para defenderse. Lo único que podemos hacer nosotros es decidir qué legado queremos continuar, el de la división o el de la reconciliación. El salón entero parecía haberse detenido. El tic-tac del viejo reloj en la pared se volvió más sonoro, marcando con solemnidad cada segundo de duda que atravesaba a la mujer mayor. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, doña Matilde exhaló un suspiro largo como si dejara escapar una vida entera de resentimiento. «Está bien», dijo al fin, con un tono que aún conservaba rigidez, pero en el que se adivinaba una grieta de humanidad. «Acepto la declaración conjunta, pero quiero dejar algo claro, no lo hago por absolver a nadie, ni por traicionar la memoria de mi padre. Lo hago porque...» Se detuvo, sus ojos humedeciéndose, porque estoy cansada de luchar contra un fantasma que nunca me devuelve la paz. Eduardo cerró los ojos conmovido y posó una mano sobre el hombro de su hermana, un gesto que ella no rechazó. Ese simple contacto significaba más que 1000 palabras. Mijares se puso de pie decidido, con la postura de un hombre acostumbrado a enfrentar escenarios abarrotados. «Entonces no perdamos más tiempo. Afuera hay periodistas esperando con cámaras y micrófonos. Mejor que escuchen de nosotros lo que queremos transmitir, y no que alimenten rumores que solo traerán más confusión». Lucero se incorporó lentamente, recogiendo con cuidado los documentos que aún yacían sobre la mesa. Su voz sonó clara y firme, como una campana que anunciaba un nuevo comienzo. «Démosles lo que jamás imaginaron, no un escándalo, sino un ejemplo. No la perpetuación de un conflicto, sino la posibilidad de sanar». Eduardo asintió con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo los tres, Lucero, Eduardo y Matilde, parecían compartir un mismo horizonte. Cuando el mayordomo regresó anunciando que los periodistas se impacientaban a las puertas de la mansión, nadie titubeó. Los 4 incluidos, Lucero y Mijares, se levantaron juntos. El aire estaba impregnado de la solemnidad de un momento que trascendía lo familiar, para convertirse en un acto público de reconciliación. Y mientras caminaban hacia la entrada principal, atravesando el imponente vestíbulo adornado con retratos de generaciones pasadas, Lucero no pudo evitar pensar que quizás por primera vez en décadas, los Ogasa y los Vasconcelos estaban escribiendo una historia nueva. No la de la traición, sino la de la redención. El murmullo de los periodistas se convirtió en un oleaje de expectación apenas los 4 protagonistas, Lucero, Mijares, Eduardo y doña Matilde, aparecieron juntos sobre el estrado improvisado, frente a la mansión Vasconcelos. La escena tenía un aire casi cinematográfico. Los destellos de las cámaras se sucedían como relámpagos en una tormenta. Los micrófonos apuntaban hacia ellos con avidez, y en las pantallas de los móviles ya se transmitía en directo aquel momento histórico. Era insólito. Apenas 24 horas antes, lo que se había vivido en el Club Reforma parecía destinado a convertirse en un escándalo mediático. Sin embargo, ahora, ante la mirada atónita de decenas de reporteros, se transformaba en un acto público de reconciliación que prometía dejar huella. Eduardo tomó la palabra en primer lugar. Su voz firme y cordial resonó por los altavoces. «Gracias a todos por acudir con tan poca anticipación. Nos encontramos aquí para aclarar lo sucedido anoche y sobre todo para compartir una decisión conjunta que marca un nuevo capítulo en la historia de nuestras familias.
Las cámaras hicieron un clic colectivo como si los fotógrafos entendieran que incluso el tono de su voz era noticia. Entonces, contra todo pronóstico, fue doña Matilde quien dio un paso hacia adelante. Sus manos entrelazadas con nerviosismo contrastaban con la serenidad de su mirada. Durante más de 70 años, comenzó cargado con una versión de los hechos que marcó la vida de mi familia. La convicción de que fuimos víctimas de una traición irreparable. Esa convicción moldeó mi carácter, mi relación con el mundo y en muchos sentidos mi identidad misma. El silencio era absoluto. Cada palabra caía como una piedra en el agua. Pero la vida continuó haciendo una pausa para contener la emoción. Nos enseña que la verdad nunca es lineal, que detrás de cada historia hay matices, contradicciones, silencios. Anoche, gracias a la actitud generosa de la señora Lucero Hogaza, comprendí que mantenerme aferrada al rencor no honraba a mi padre. Solo perpetuaba un ciclo de dolor. Y hoy he decidido que es hora de detener ese ciclo. El murmullo de aprobación fue inmediato. Incluso algunos periodistas, sorprendidos por la honestidad de la confesión, bajaron sus cámaras por un instante para escuchar con mayor atención. Lucero con la elegancia de los grandes escenarios, pero la sinceridad de quien habla desde el corazón, tomó el micrófono. Lo que estamos presenciando hoy, dijo con calma, no es el cierre de una disputa antigua, sino el inicio de una sanación que va más allá de nosotros. Todos llevamos historias heredadas que moldean quiénes somos. Historias que a veces se convierten en cadenas invisibles. Pero nunca es tarde para cuestionarlas, para reconocer que nuestros ancestros, como todos nosotros, fueron seres humanos con virtudes y defectos. Lo importante es elegir, Obasan, qué hacemos con ese legado, continuar el resentimiento o construir algo nuevo. Los aplausos espontáneos comenzaron entre algunos asistentes al otro lado de la valla. Los periodistas acostumbrados a cubrir conflictos se encontraban ante un espectáculo distinto, la posibilidad de narrar una reconciliación pública y genuina. Fue entonces cuando Mijares, con su porte sereno y voz inconfundible, se adelantó. «Permítanme añadir algo», dijo, provocando un nuevo estallido de flashes. Ayer, cuando decidí retirarme de la gala, al ver que a Lucero no le permitían entrar, no lo hice como un gesto heroico, ni buscando protagonismo. Lo hice porque era lo correcto. La dignidad se demuestra en actos sencillos, en decisiones firmes cuando nadie las espera. Pero lo que hemos visto después, la empatía de Lucero y el valor de la señora Matilde para replantearse convicciones de toda una vida, eso sí es extraordinario. Eso, amigos, es lo que merece ser contado y recordado. El aplauso ahora fue mayor. Algunos reporteros asentían con la cabeza, conscientes de estar siendo testigos de un momento cargado de simbolismo. Eduardo retomó la palabra para dar el anuncio final. En honor a este proceso y con el deseo de transformar una vieja herida en una oportunidad de crecimiento, hemos decidido crear juntos el Fondo de Estudios Históricos Hogaza Vasconcelos. Este fondo financiará investigaciones sobre empresas familiares mexicanas, su impacto en la sociedad y especialmente sobre cómo resolver conflictos intergeneracionales desde la ética y la transparencia. Queremos que esta historia, que comenzó como un enfrentamiento, se convierta en inspiración para otros. El cierre llegó con una fotografía que sin duda recorrería las portadas de los periódicos al día siguiente y se viralizaría en todas las redes sociales. Lucero Mijares Eduardo y doña Matilde hombro con hombro, levantando las manos unidas en señal de reconciliación. La imagen lo decía todo. No eran vencedores ni vencidos. Eran seres humanos que habían decidido contra todo pronóstico transformar el rencor en un puente hacia el futuro. Y mientras los periodistas se agolpaban para obtener la mejor toma, Lucero pensó en silencio que solo quizás aquel inesperado giro del destino no solo estaba reescribiendo la historia de dos familias, sino enviando un mensaje mucho más amplio, que la dignidad, la empatía y la valentía de escuchar al otro podían cambiar el rumbo de cualquier narrativa, incluso la más envenenada por el tiempo. La imagen de Lucero y doña Matilde estrechando sus manos con solemnidad y calma, flanqueadas por Mijares y Eduardo, había recorrido el mundo en cuestión de minutos.
No era solo una foto, era un símbolo. Un retrato inesperado de reconciliación, de dignidad humana y de esa capacidad rara, casi olvidada, de mirar más allá del resentimiento para elegir la comprensión. Esa noche, tras la conferencia de prensa, y después de una cena íntima en la mansión Vasconcelos, donde las conversaciones fluyeron con una naturalidad que nadie habría creído posible 24 horas atrás, Lucero y Mijares regresaban juntos en el automóvil. El silencio los envolvía, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio pleno, cargado de reflexiones. «Ha sido un día intenso», comentó finalmente Mijares, con esa voz grave que aún conservaba el eco de los escenarios. «Uno que nunca habría imaginado», respondió Lucero, con una leve sonrisa mirando por la ventanilla el desfile interminable de luces de la ciudad. Mijares, tras unos segundos de pausa, añadió algo que parecía haber estado madurando en su interior durante toda la jornada. «¿Sabes? Lo que dijiste hoy sobre honrar la memoria de nuestros antepasados, sobre reconocer que fueron seres complejos con luces y sombras, me hizo pensar en nosotros». Lucero giró la cabeza con curiosidad. «¿En qué sentido?» «En que tal vez hemos hecho lo mismo con nuestra propia historia», explicó él con calma. «La simplificamos demasiado. La dividimos en antes y después, como si todo se redujera al quiebre. Pero en realidad, nuestra historia fue y sigue siendo un continuo de momentos complejos en los que ambos hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos». Aquellas palabras tan sencillas y tan humanas tocaron algo profundo en el interior de Lucero. Durante años habían mantenido una relación cordial educada centrada únicamente en sus hijos. Pero detrás de esa cordialidad, siempre había estado el eco de lo que fueron la sombra de lo que nunca se dijo. Y ahora, en medio de ese proceso inesperado de reconciliación entre familias, algo en su propio vínculo comenzaba también a transformarse. Lucero asintió lentamente. «Es curioso», dijo en voz baja. «A veces necesitamos una crisis completamente ajena para ver con claridad nuestras propias situaciones». Él no respondió de inmediato. Solo extendió su mano con naturalidad hacia la de ella. Lucero dudó un instante, pero luego entrelazó sus dedos con los de Manuel, en un gesto que no sugería romance, sino algo aún más poderoso, un reconocimiento mutuo de que a pesar de los desencuentros, había una conexión imposible de borrar. No se trataba de volver atrás, sino de aceptar el viaje compartido como parte de su identidad. El automóvil avanzaba por la Ciudad de México, y era como si en ese trayecto silencioso se estuviera sellando un pacto invisible, no enterrar el pasado, sino integrarlo con sabiduría en el presente. Meses después, el recién inaugurado Centro de Investigación para la Historia Empresarial Mexicana lucía repleto. Intelectuales, periodistas, estudiantes y familias enteras se habían dado cita para presenciar la presentación del primer estudio financiado por el Fondo Conjunto Vasconcelos-Ogasa, nacido de aquel inesperado proceso de reconciliación. En la primera fila, Lucero y Mijares se encontraban sentados junto a Eduardo y doña Matilde, que a sus 82 años irradiaba una vitalidad renovada. Había pasado de ser la mujer endurecida por décadas de resentimiento a convertirse en un ejemplo vivo de que nunca es tarde para soltar el peso de la amargura. El estudio presentado aquella mañana llevaba un título elocuente: Perspectivas múltiples, la complejidad ética en las empresas familiares mexicanas de mediados del siglo XX. Más que señalar culpables o inocentes, el trabajo proponía entender cómo las decisiones de los empresarios de la época habían estado marcadas por un contexto de industrialización acelerada, presiones políticas, regulaciones cambiantes y dramas personales que rara vez quedaban registrados en los balances financieros. Cuando la presentación terminó, los 4 protagonistas se retiraron a un pequeño jardín interior. Allí, bajo la luz tranquila que caía sobre una fuente central, disfrutaron unos minutos de calma antes de la recepción oficial. Doña Matilde habló entonces con voz suave pero firme. Durante muchos años pensé que la única forma de honrar la memoria de mi padre era mantener viva la indignación. Me aferré a esa llama como si fuera lo último que me quedaba de él. Pero hoy entiendo que el verdadero honor no está en alimentar rencores, sino en construir, en vivir con dignidad, en elegir la paz.
Lucero la escuchó conmovida. Era testigo de una transformación que jamás habría imaginado meses atrás, cuando esa misma mujer la había señalado públicamente, en un escenario con acusaciones cargadas de odio. «Esa es una lección que todos seguimos aprendiendo cada uno a su manera», respondió Lucero con serenidad. Eduardo se unió a la conversación con una sonrisa cansada pero agradecida. Y ahora tenemos la oportunidad de que esta lección no quede solo en nuestras familias, sino que se extienda a otros. Eso es lo que hace grande este fondo. En ese momento, Mijares, con el mismo tono pragmático que siempre lo caracterizaba, trajo la conversación de regreso a lo concreto. Hablando de extender el mensaje, ¿has pensado en nuestra propuesta, Lucero?, preguntó Eduardo. El consejo directivo está entusiasmado con la idea de que tú y Manuel ofrezcan un concierto benéfico para inaugurar la nueva ala del centro. Lucero y Mijares intercambiaron una mirada cómplice. Era curioso, los medios seguían especulando sobre un regreso romántico entre ellos. Pero lo que había florecido era algo distinto, quizás más profundo, una amistad sólida, una complicidad basada en la experiencia compartida y en un respeto mutuo inquebrantable. «Lo hemos hablado», respondió Lucero finalmente. «Y creo que hablo por ambos cuando digo que sería un honor». Mijares asintió. «Será nuestra primera colaboración en mucho tiempo, y no imagino una manera más justa de celebrarlo que devolviendo a la sociedad algo de lo mucho que hemos recibido». Semanas después, en un ensayo privado, las voces de Lucero y Mijares llenaban el estudio con una fuerza intacta. Había algo mágico en esa química musical. Era como si los años no hubieran pasado, como si la música reconociera en ellos una conexión imposible de extinguir. Al terminar una canción hicieron una pausa. Lucero, observándolo, dijo con una sonrisa que mezclaba gratitud y asombro: «Es increíble pensar que todo esto comenzó por un malentendido en la entrada de un club». Mijares sonrió con esa calma que lo distinguía. «La vida es así. Los momentos más pequeños a veces abren puertas que jamás hubiéramos imaginado». «Y lo cierto», añadió Lucero pensativa, «es que la dignidad no necesita audiencia. Es simplemente hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando». «Exactamente», respondió él. Luego tomó aire, levantó la partitura y añadió: «¿Lista para continuar?». «Siempre», contestó ella. Y volvieron a cantar. No como dos artistas intentando impresionar a un público, sino como dos almas que habían comprendido que la verdadera transformación comienza en los gestos sencillos, en la capacidad de reconciliarse no solo con los demás, sino también con uno mismo. Mientras tanto, allá afuera, la Ciudad de México seguía su ritmo frenético. Pero en algún lugar alguien, quizá elegía, inspirado por esa historia, dejar a un lado el resentimiento y tender una mano de reconciliación. Porque al final la historia de Lucero, Mijares y los Vasconcelos no era solo sobre un conflicto familiar resuelto. Era una metáfora de lo que todos en algún momento enfrentamos la oportunidad de elegir entre perpetuar heridas o construir puentes. Quizás por eso había roto el Internet. Porque en un mundo tan polarizado, los gestos genuinos de dignidad y empatía resuenan con una verdad universal que todos anhelamos, aunque a veces olvidemos cómo buscarla. Y así la historia no terminó con un gran drama, ni con un telón bajando entre aplausos, sino con algo más sutil, más poderoso: la certeza de que incluso las heridas más antiguas pueden transformarse cuando elegimos ver más allá de las narrativas heredadas. La dignidad, después de todo, no necesita reflectores, simplemente es.